Ahorita sí, profe. Sí, se fue un rato el internet. Entonces veamos, por favor. Recordando los conceptos, aquí la amplitud de onda era la distancia entre el eje y uno de los picos, ¿no es cierto? Uno de las crestas o de los valles de la onda. Es decir, esto se mide en cuestión vertical. La longitud de onda viene siendo la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos. El periodo es el tiempo que se demora la onda en dar una oscilación completa, ¿no es cierto? Es decir, volver al mismo punto una vez que ha terminado una cresta y un valle y volver al mismo punto, el tiempo que se demora en eso es el periodo, ¿no? Profe, profe, Frecuencia, profe. número de ondas que se generan en un, sí, Dice Jonathan que si le el puede número de ingresar a ondas. la clase. Ya Romina también. Ok, ya les dejo. Y la frecuencia es, en cambio, el número de ondas que se puede generar en un intervalo de tiempo, ¿no? Y los tipos de ondas que nosotros tenemos, podemos tener lo que es la mecánica, las ondas electromagnéticas, periódicas, estacionarias, simples, este, ondas de tipo unidimensional, bidimensional, tridimensional que habíamos visto, ¿no? Aquí tenemos en este gráfico, podemos ver también una distribución o la amplitud de onda, como ustedes pueden ver, es esto, nosotros desde el eje hasta la cresta o valle de una onda, esto, nosotros la distancia en vertical. La longitud de onda, en cambio, es esto, desde cresta a cresta o desde valle a valle. Especialmente cuando son ondas simples, ¿no es cierto?, estacionarias, eso que nos diría que la longitud de onda es una constante, ¿no? La elongación que nos está diciendo es decir, viene del eje a cualquier punto de la onda. Elongaciones, como usted puede ver, tenemos muchas. Sí, para arriba o para abajo. Pero amplitud tiene que ser hasta el punto máximo. Sí, es decir, la amplitud podríamos decir que es la elongación máxima, ¿no es cierto? El valle, ¿no es cierto?, es el punto mínimo de la onda y la cresta es el punto máximo de la onda. Y cada punto n, ¿no es cierto?, donde va chocando con el eje X, esto es una. En cada punto donde va chocando en el eje X, ¿no es cierto?, la onda, aquí viene siendo un nodo, ¿no es cierto?, como nos indica. Entonces, recuerden, amplitud en vertical, longitud en el eje X en horizontal, ¿no es cierto?, la distancia entre este valle. ¿Sí? Entonces, la función de onda puede establecerse como esto que yo les había solicitado que ustedes, por favor, me envíen el solucionario, ¿no es cierto?, el formulario, para que puedan ustedes trabajar. Una función fx de t, es decir, una función que depende de dos variables, al mismo tiempo de la posición o del espacio y del tiempo que nosotros tenemos. Y podemos verla, ¿no es cierto?, como a seno de w menos k por x. Esto si es que la tenemos la onda en una sola dimensión. ¿A qué me refiero? A que si está moviéndose en el eje X o en el eje Y estamos siguiendo solamente el proyecto de la onda simple. Ahí utilizamos esto de aquí. Pero en el caso de una onda transversal, tenemos que, además de la longitud de onda que está transportándose la onda principal en el eje X, tenemos que aumentarle una función de este mismo tipo, ¿no es cierto? Pero con un valor B, que tendrá un sentido de seno de WT menos K por X, pero en el sentido vertical, ¿sí? En donde A, es decir, este gráfico, ¿no es cierto? Este valor que tenemos aquí es la amplitud de onda, que puede ser en metros en el caso de ondas mecánicas, en pascales que puede ser en ondas de sonido, en ondas de presión, ¿no es cierto? Y en voltiómetro que se utiliza en lo que son las ondas electromagnéticas. Nosotros, como estamos en las ondas mecánicas, vamos a utilizarlo en metros, ¿no? La W, que es el valor que tenemos aquí, es la frecuencia angular de la que nosotros ya conocemos, que está en radianes sobre segundo. T viene siendo el tiempo, que es una de las variables que va a cambiar con el valor de cada de la onda en cada uno de los puntos, ¿no? K viene siendo el número de onda
y X es el espacio recorrido en el eje X en este caso. Si estuviera en el Y, entonces nosotros pusiéramos en el eje Y. Si tuviéramos en el eje Z, nosotros cambiamos el valor de X, ¿no? En longitud de onda, ¿no es cierto? Sí se da cuenta que acá, en esta diapositiva, nosotros en la función de onda no tenemos ningún valor de longitud de onda. No interviene lambda para nada, no está el valor de aquí, no interviene. Lo que interviene es amplitud. Pero nosotros tenemos un valor muy importante que es la longitud de onda, que era la distancia entre cresta a cresta o valle a valle, ¿no es cierto? Que es la distancia de los valles. Entonces, dice, es útil aquí en este caso para valores como el número de onda que se representa por K y el pi sobre lambda, que viene siendo 2, ¿cierto? La frecuencia es 1 sobre el periodo y la velocidad de fase viene siendo con onda. O también podemos calcularlo como número, longitud de onda por frecuencia. Aquí no he puesto el valor del periodo porque el periodo puede ser fácil. Recuerde que el periodo nosotros acá, nosotros el periodo lo podemos calcular como el valor de la frecuencia angular, ¿no es cierto? Como 2pi sobre la frecuencia angular, 2pi sobre el valor de los radianes sobre segundo, y así nosotros podemos calcular el periodo, ¿no? Que es lo más sencillo. Aquí tenemos el caso de una onda simple, que esto lo tienen ustedes en su documento, ¿no es cierto? Me dice que una onda simple viene siendo una función del espacio y del tiempo, como ya lo hemos visto, en función del z y del tiempo, la amplitud, el seno de K, el número de onda por el espacio recorrido en el eje Z, menos la frecuencia angular por el tiempo, más el ángulo de fase inicial, ¿no? Aquí me dice la amplitud de onda que está en función del tiempo, como lo vimos anteriormente. K es el número de onda y phi es la fase. La velocidad está dada por BF, ¿cierto? Que ya lo hemos visto cómo calcular. Lo tenemos aquí también, que es la frecuencia angular sobre el número de onda, o lambda por la frecuencia. Sí. Ahora sí, una vez visto toda la revisión que nosotros habíamos solicitado que usted tenga a la mano, vamos con el ejemplo de cálculo, ¿no? Que venimos. La siguiente gráfica representa el perfil de una onda transversal. Fíjese, es una onda transversal, es decir, es como una ramificación de la onda presión de 200 metros sobre segundo para un instante dado. Y me solicita que por favor calcule cuál es la longitud de onda, qué valor tiene la amplitud y cuál es el valor de su frecuencia. Fíjese que aquí tenemos 200 metros sobre segundo, está dando aquí. Y veamos la gráfica. La gráfica, tenemos que en el eje X se ha desplazado S centímetros, ¿no es cierto? S centímetros, es decir, está desplazándose 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Y tenemos un desplazamiento inicial, digamos, un desplazamiento principal en el eje de las X, ¿no es cierto? Es lo que está haciendo. Y como es transversal, tiene su efecto en el eje Y, ¿no es cierto? Es como una ramificación que está llegando. Y esto está en centímetros también. De aquí de este gráfico nosotros podemos sacar dos valores muy importantes. Podemos sacar, ¿no es cierto?, el valor entre el eje, es decir, aquí, ¿no es cierto?, entre el eje que tenemos aquí, entre el eje X, que estamos aquí representando por el espacio S recorrido, hasta uno de los picos máximos. En este caso es 9 para arriba la cresta y 9 para abajo, ¿no es cierto?, el valle. Entonces podríamos nosotros con eso observar que nuestra amplitud de la onda, ¿no es cierto?, viene siendo precisamente ¿cuánto? Un valor de 9, ¿no es cierto?, del valor desde el eje hasta el cresta o del eje hasta el valle, ¿no es cierto? Esto tiene un valor de 9 y ya tenemos el valor de nuestra amplitud de onda. En el caso, si nosotros vemos la distancia entre uno de las crestas hasta la siguiente cresta, ¿no es cierto? Esto, ¿no es cierto? Tenemos aquí un valor de entre, digamos, aquí sería hasta completar una onda entre 3 y 15, que sería 12 centímetros, ¿no es cierto? Puede ver que es el mismo entre 6 hasta 18, es decir, entre esta cresta y este valle, entre 6 y 18, la distancia es 12 también, ¿no es cierto? Y entre 0 y acá tenemos la otra cresta, que sería 12, también viene siendo la distancia que es 12. Es decir, tenemos que la amplitud es 9
y la distancia y la longitud es 12. De eso podemos concluir de nuestro gráfico. Nues- Sí, aquí tenemos que la longitud de onda se puede determinar midiendo la distancia entre cresta y cresta. Ya lo dijimos que es, en este caso son 12, la amplitud viene siendo la elongación máxima, que en este caso son 9. La frecuencia vendría dado por... La frecuencia vendría dado por el valor de la velocidad, que era un dato que nos dio, que era 200 metros sobre segundo, y la longitud de onda, ¿no es cierto? 200 para 2, esto me da 16.6 Hz. El periodo podemos calcularlo haciendo el inverso de la frecuencia, es decir, 1 sobre 16.6, y esto me da un tiempo de 0.06 segundos, ¿no? Y sobre la amplitud de onda, sí, sobre, en este caso sería 12, ¿no es cierto? Esto me da un valor de 0.52 el número de onda, y en este caso es 2pi, por la frecuencia que tenemos acá arriba de 16.6 Hz. En este caso, Se le fue el internet, ¿no? Sí, los valores de la lo que estamos acá, que esta función de onda sería, tomando en cuenta esto, que la función viene dada o expresada por el espacio y por el tiempo, y sería a seno de wt menos k por x. Es decir, el valor de la amplitud sería 9, seno de w, que sería, que nos salió 104.3, ¿sí? T, menos el valor de k, que era 0.52, por el valor de x, que es el espacio. Como usted puede ver, el t y el x quedan aquí. ¿Esto qué me permite? Momento de que yo quiera saber la posición, ¿no es cierto? Y el tiempo de la función, ¿sí? Nosotros sabemos que con la ecuación de onda, que la tenemos aquí representada en la gráfica, podemos intuir la posición y el tiempo de la onda en cualquier posición, porque usted ve que, ¿no es cierto?, la onda se va a comenzar a ir moviendo. Una onda de tipo estacionario, ¿no? Esto queda como que estáticamente, ¿verdad? Entonces, el valor de tiempo van a quedar ahí en la función de onda durante todo el tiempo, durante toda la función, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que tener para determinar cuál es la función. Si yo tengo el tiempo mediante esta ecuación, yo lo que voy a tener es cómo sacar la posición, y si tengo la posición de la onda, yo voy a sacar en eso para estar presentado en la gráfica, la fuente 2x, que como vuelvo y le repito, son variables que ya dependen de cada una de las posiciones.
funciones en donde podemos calcular alguna de las variables, ¿no? Ahora, ustedes como tal, ya, ¿no es cierto? En esto ya saben, se puede enviar a las 8:30 de la mañana. Vamos a tener el gráfico aquí, y en el eje, como solamente con el espacio, estamos dando